El sol aún no había nacido completamente sobre San Fernando, Tamaulipas, aquella mañana de agosto de 2010, cuando los camiones se detuvieron en la carretera. 72 migrantes centroamericanos, hombres, mujeres, algunos apenas saliendo de la adolescencia, fueron obligados a bajar. Venían buscando el sueño americano. Cargaban fotos de familia en los bolsillos, números de teléfono escritos en pedazos de papel, la esperanza de días mejores. Ninguno imaginaba que aquella sería su última mañana. Los hombres armados no hicieron preguntas. No había negociación posible. Solo órdenes frías, ejecutadas con eficiencia militar. 72 cuerpos fueron encontrados días después, apilados en un rancho abandonado, cada uno con un tiro en la nuca. Ejecución profesional, sistemática. Los Zetas habían dejado su firma más brutal hasta ese momento. No era un mensaje para las víctimas. Ellas eran irrelevantes. Era un mensaje para sus antiguos aliados del Cártel del Golfo. No tenemos límites, no tenemos piedad, y vamos a destruir todo lo que ustedes construyeron. 7 años antes, en 2003, nadie imaginaría que aquellos hombres un día se volverían unos contra otros. Los Zetas no eran solo el brazo armado del Cártel del Golfo, eran su arma más letal, el triunfo que colocaba a Osiel Cárdenas Guillén por encima de todos los otros capos del narcotráfico mexicano. Osiel no había construido su imperio solo con inteligencia para los negocios o conexiones políticas. Lo había construido a través del terror calculado, y los Zetas eran sus instrumentos de terror. No eran pistoleros comunes reclutados en las favelas, desesperados por dinero fácil y dispuestos a apretar el gatillo por unos cientos de pesos. Los Zetas eran algo completamente diferente, algo que cambiaría para siempre la naturaleza de la violencia en México. Eran exmilitares desertores de las unidades de élite del ejército mexicano. Hombres entrenados en tácticas de contrainsurgencia, especialistas en emboscadas, interrogatorios, combate urbano. Conocían armamento pesado, explosivos, comunicaciones tácticas. Habían sido entrenados por el propio gobierno para combatir el crimen organizado, y ahora usaban ese entrenamiento para servir al crimen organizado. La ironía era amarga, pero perfectamente lógica. El ejército pagaba mal, exigía lealtad absoluta, y ofrecía poco más que medallas y promesas. Los cárteles pagaban en dólares, ofrecían poder real y entregaban todo inmediatamente. Osiel Cárdenas Guillén no era un hombre dado a sentimentalismos o lealtades románticas. Entendía que en el mundo del narcotráfico, el poder no viene del respeto o carisma. El poder viene de la capacidad de matar con más eficiencia que tus enemigos. Y los Zetas le daban esa capacidad. En las primeras operaciones, funcionaban exactamente como planeado. Protegían cargamentos de cocaína que cruzaban del Golfo de México hacia Texas. Ejecutaban rivales con precisión quirúrgica. Intimidaban autoridades locales que osaban cuestionar las operaciones del cártel. Pero algo comenzó a cambiar. Los Zetas no eran solo ejecutores eficientes, eran ambiciosos. Heriberto Lazcano, conocido como Z3, uno de los fundadores originales, comenzó a expandir las operaciones mucho más allá de la protección de cargamentos. El secuestro se volvió negocio lucrativo. Extorsión de comerciantes locales. Control de rutas de migrantes. Cobro de peaje a otros grupos criminales que quisieran operar en territorio controlado por los Zetas. El dinero fluía, y con el dinero venía la independencia. Cada mes que pasaba, los Zetas necesitaban menos del Cártel del Golfo, y el Cártel del Golfo dependía más de los Zetas para mantener sus operaciones funcionando. La captura de Osiel Cárdenas en 2003 fue el primer temblor que quebraría la estructura. Osiel fue capturado en Matamoros tras un tiroteo violento con fuerzas federales. Incluso preso, continuó comandando el cártel desde dentro de la prisión, usando teléfonos celulares de contrabando, abogados corruptos y una red de mensajeros leales. Pero su autoridad estaba debilitada. Las órdenes demoraban en llegar. Las decisiones eran cuestionadas.
Antonio Cárdenas Guillén, su hermano, conocido como Tony Tormenta, asumió parte del comando, pero no tenía la misma visión estratégica de Ociel, ni la misma capacidad de mantener a todos los grupos alineados. Los Zetas percibieron la debilidad. Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z40, comenzaron a tomar decisiones sin consultar a los líderes del Golfo. Comenzaron a reclutar sus propias células, expandir hacia estados donde el Golfo tradicionalmente no operaba. Nuevo León, Coahuila, Veracruz. Los Zetas estaban construyendo su propio imperio dentro del imperio del Golfo. Las tensiones escalaron lentamente, como presión acumulándose en una olla a punto de explotar. Reuniones entre líderes del Golfo y comandantes zetas se volvieron hostiles. Acusaciones de traición eran murmuradas en bares, en casas seguras, en ranchos aislados donde los jefes se encontraban. Los zetas acusaban al Golfo de no valorar el trabajo sucio que hacían, de tratarlos como mercenarios descartables, mientras las verdaderas ganancias quedaban con los viejos caciques del cártel. El Golfo acusaba a los zetas de insubordinación, de transformar el negocio de drogas en una guerra indiscriminada que atraía atención innecesaria de las autoridades federales. Ambos tenían razón. Ambos estaban cavando sus propias tumbas. En 2007, cuando Ociel Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos, la grieta se transformó en abismo. Sin la figura central que mantenía una apariencia de unidad, el cártel del Golfo entró en guerra interna. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, conocido como el COS, emergió como uno de los nuevos líderes, pero enfrentaba desafíos constantes de otros pretendientes al trono. Los zetas observaban ese caos y veían oportunidad. La ruptura formal ocurrió en algún momento entre 2008 y 2010. No hubo un anuncio oficial, no hubo una declaración de guerra en plaza pública, solo silencio. Los zetas dejaron de responder llamados del Golfo, dejaron de enviar reportes, dejaron de compartir ganancias. Cuando el Golfo envió emisarios para exigir explicaciones, los emisarios no regresaron. Sus cuerpos fueron encontrados días después, torturados, desmembrados, arrojados en terrenos baldíos como basura. El mensaje era claro. Los zetas ya no servían al cártel del Golfo. Ahora eran competidores, y los competidores necesitaban ser eliminados. En 2010, la guerra abierta estalló. Tamaulipas, estado estratégico en la frontera con Texas, se transformó en campo de batalla. Nuevo León, con su capital Monterrey, una de las ciudades más ricas de México, vio sus calles llenarse de cuerpos. Coahuila, con sus rutas desérticas perfectas para tráfico, se volvió territorio de nadie donde solo los más armados sobrevivían. La violencia no tenía precedentes, incluso para los estándares mexicanos ya brutalizados por décadas de guerra contra las drogas. Los zetas no solo mataban rivales, masacraban familias enteras. Quemaban casas con personas dentro. Secuestraban y torturaban no solo miembros del Golfo, sino sus esposas, hijos, padres. Nadie estaba seguro. Salvador Alfonso Martínez Escobedo, conocido como Señor Ardilla, era una de las figuras más temidas de los zetas en Tamaulipas. No era solo un ejecutor, era un estratega. Comprendía que la guerra no se gana solo matando enemigos, sino destruyendo su capacidad de operar. Atacaba rutas de tráfico del Golfo, quemaba cargamentos de drogas, ejecutaba contactos políticos que el Golfo había cultivado por años. Cada ataque era planeado para causar máximo daño económico y psicológico. El Golfo contraatacaba con la misma brutalidad, pero estaba perdiendo terreno. Los zetas tenían mejor organización, mejor armamento, mejor entrenamiento. Eran una máquina de guerra paramilitar enfrentando gángsters tradicionales. Las carreteras de Tamaulipas se convirtieron en ríos de sangre. Bloqueos armados aparecían sin aviso. Convoyes de camionetas con hombres armados circulaban abiertamente, desafiando autoridades que sabían mejor que intervenir. En Monterrey, estudiantes universitarios desaparecían camino a casa.
Empresarios eran secuestrados en plena luz del día. Sus familias recibían pedidos de rescate imposibles. Y aun cuando pagaban, los cuerpos rara vez volvían vivos. La población civil estaba atrapada en el fuego cruzado de una guerra que no era de ellos, pero que los consumía de la misma forma. Las personas dejaron de salir de noche. Comercios cerraban temprano. Escuelas se vaciaban conforme familias huían hacia otras ciudades, otros estados, otros países. El éxodo era silencioso pero constante. Quien podía irse, se iba. Quien se quedaba, aprendía a vivir con el miedo. Noviembre de 2010. Antonio Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, el último de los hermanos Cárdenas aún libre y comandando operaciones del Golfo, fue localizado en Matamoros. Una operación conjunta de la Marina Mexicana y agentes federales rodeó la casa donde se escondía. El tiroteo duró más de 5 horas. Tony Tormenta y sus hombres resistieron con ametralladoras y granadas, transformando barrios enteros en zonas de guerra. Helicópteros militares sobrevolaban, disparando desde el aire. Tanques bloqueaban calles. Cuando el silencio finalmente cayó, Tony Tormenta estaba muerto, acribillado a balazos, rodeado de montañas de casquillos detonados. 3 civiles inocentes también habían muerto en el fuego cruzado. La muerte de Tony fue celebrada por los Zetas como una victoria. No fueron ellos quienes lo mataron, pero el resultado era el mismo. El cártel del Golfo estaba decapitado, debilitado, sangrando por todos lados. El gobierno mexicano, presionado por la violencia que ya no podía ignorar, lanzó la Operación Lince Norte en 2011. Miles de soldados fueron destacados hacia Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. La misión oficial era restaurar el orden, proteger civiles, desmantelar las estructuras criminales. En la práctica, era guerra abierta. Soldados ocuparon ciudades enteras, montaron retenes en cada esquina, realizaron allanamientos en casas, ranchos, bodegas, arrestaron cientos de sospechosos, incautaron arsenales completos, ametralladoras, Barrett calibre .50, lanzagranadas, chalecos antibalas de grado militar, camionetas blindadas artesanalmente. Los cárteles respondieron atacando bases militares, emboscando patrullas, asesinando soldados fuera de servicio. La Operación Lince Norte logró resultados temporales, redujo la violencia visible en las calles, pero no resolvió el problema fundamental. Los Zetas y el Golfo continuaban existiendo, solo adaptaron sus tácticas. Se volvieron más discretos, más descentralizados, más difíciles de rastrear. La masacre de San Fernando no fue un incidente aislado. En abril de 2011, menos de un año después de la ejecución de los 72 migrantes, autoridades descubrieron fosas clandestinas en la misma región. 193 cuerpos. Hombres, mujeres, algunos tan descompuestos que la identificación era imposible. Víctimas de secuestros, migrantes que no podían pagar extorsiones, personas que simplemente estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Los Zetas usaban San Fernando como territorio de caza. Detenían autobuses que cruzaban la región, sacaban pasajeros, hacían selecciones. Hombres jóvenes eran obligados a pelear entre sí, gladiadores en una arena de muerte. Los sobrevivientes eran reclutados a la fuerza. Los que se negaban eran ejecutados. Mujeres eran violadas y luego asesinadas. Ancianos y niños eran asesinados inmediatamente. No servían para nada. La brutalidad no tenía lógica más allá del terror puro. San Fernando se convirtió en sinónimo de pesadilla, un nombre que madres susurraban para asustar niños, un lugar que migrantes intentaban evitar a toda costa, aunque significara semanas extra de viaje a través de desiertos y montañas. Heriberto Lascano, Z3, el fundador de los Zetas, fue muerto en octubre de 2012. Oficialmente, fue abatido en un tiroteo con la Marina Mexicana durante un juego de béisbol en Coahuila. Su cuerpo fue llevado a una funeraria local, pero a la mañana siguiente,
Hombres armados invadieron la funeraria y robaron el cadáver. El cuerpo de Lascano nunca fue recuperado. Teorías proliferaron. ¿Fue enterrado secretamente por sus hombres para evitar profanación? ¿Fue llevado para necropsia privada para confirmar identidad? ¿Fue todo una farsa y Lascano aún estaba vivo, escondido en algún búnker en el interior? La verdad nunca emergió. Lo que importaba era el simbolismo. Incluso muerto, los Zetas eran fantasmas intocables. Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, asumió el liderazgo. Treviño era aún más brutal que Lascano. No tenía el carisma militar de su predecesor, pero compensaba con sadismo puro. Era conocido por cocinar enemigos vivos en barriles de aceite, por disolver cuerpos en ácido, por mantener salas de tortura donde las sesiones duraban días. Bajo su mando, los Zetas alcanzaron el auge de su poder y también el inicio de su fragmentación. El Cártel del Golfo, destrozado pero no muerto, comenzó a reagruparse. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, fue arrestado en septiembre de 2012. Otro golpe para el cártel ya tambaleante. Pero el arresto de líderes no significaba el fin de las organizaciones. Nuevos comandantes emergían. Células locales ganaban autonomía. El Golfo se fragmentó en facciones menores, cada una controlando territorios específicos, cada una con sus propios métodos y alianzas. Algunas de esas facciones hicieron alianzas temporales con otros cárteles para combatir a los Zetas. El cártel de Sinaloa, eterno rival de todos, vio oportunidad en la Guerra del Norte y comenzó a proporcionar apoyo al Golfo, no por amistad, sino por pragmatismo. Un Golfo debilitado era mejor que Zetas dominando todo el noreste. Los Zetas también comenzaron a fragmentarse. Tras la captura de Treviño en julio de 2013, el cártel se dividió en facciones rivales. Nuevos grupos surgieron de las cenizas. Cártel del Noreste, Vieja Escuela Z, Sangre Z. Cada uno reclamaba ser los verdaderos herederos del legado Z. Cada uno libraba guerra contra los otros, repitiendo el ciclo sangriento que había destruido su alianza con el Golfo. La guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas no tuvo un final claro. No hubo tratado de paz. No hubo vencedores declarados. Solo agotamiento. Tras años de carnicería ininterrumpida, ambos bandos estaban tan fragmentados, tan debilitados, que la guerra simplemente perdió ímpetu. Nuevas guerras surgieron, nuevos enemigos, nuevos territorios por disputar, pero el legado permaneció. Tamaulipas nunca se recuperó completamente. Ciudades que antes eran prósperas se convirtieron en cáscaras vacías. Monterrey perdió su estatus de ciudad más segura de México. La tasa de homicidios explotó y nunca volvió a los niveles anteriores. Miles de personas desaparecieron y nunca fueron encontradas. Fosas clandestinas continúan siendo descubiertas hasta hoy, cada una revelando más historias de horror que nunca serán completamente contadas. Las familias de los desaparecidos aún buscan, aún cavan, aún esperan encontrar algún pedazo de evidencia que traiga cierre. La mayoría nunca encontrará nada. Los Zetas probaron que era posible que un grupo paramilitar tomara control de territorios enteros, operara como ejército privado, desafiara abiertamente al Estado. Cambiaron las reglas del juego. Después de los Zetas, todos los cárteles comenzaron a reclutar exmilitares, adoptar tácticas paramilitares, invertir en armamento pesado. La escalada de violencia en México en las décadas siguientes es directamente atribuible a la innovación brutal que los Zetas introdujeron. Transformaron el narcotráfico mexicano de un negocio violento, pero relativamente contenido, en una guerra total sin reglas, sin límites, sin la menor consideración por vidas civiles. El Cártel del Golfo, por su parte, aprendió la lección más amarga. Nunca crees un monstruo que no puedas controlar. Osiel Cárdenas pensó que estaba contratando soldados leales. En cambio, creó sus propios destructores. El intento de usar fuerza militar superior para dominar el submundo del narcotráfico fracasó espectacularmente, destruyendo no solo el cártel sino toda la región. Hoy,
décadas después, los descendientes de esos grupos aún operan. Algunas facciones del Golfo controlan pedazos de Tamaulipas. Restos de los Zetas, ahora bajo nuevos nombres y nuevos liderazgos, aún disputan territorios en Nuevo León y Coahuila. La violencia continúa, quizás menos espectacular que en los años de guerra abierta, pero igualmente letal para quien está en el camino. Las comunidades aprendieron a vivir con esa realidad, desarrollaron códigos silenciosos de supervivencia. No hacer preguntas, no atestiguar nada, no involucrarse. El trauma colectivo es tan profundo que se volvió parte de la identidad regional. Historias de desapariciones, ejecuciones, torturas son contadas en voz baja, como leyendas urbanas, excepto que todas son reales. La guerra entre el cártel del Golfo y los Zetas fue más que una disputa territorial entre criminales. Fue la demostración brutal de que cuando estructuras paramilitares se vuelven contra sí mismas, el resultado es apocalipsis localizado. Fue la prueba de que entrenar hombres para matar con eficiencia y luego esperar que obedezcan ciegamente es fórmula garantizada para el desastre. Fue el presagio de una nueva era en el crimen organizado mexicano, donde la línea entre insurgencia armada y narcotráfico desapareció completamente. Y en las calles de San Fernando, en Monterrey, en Matamoros, en todas las ciudades que sirvieron de campo de batalla para esa guerra sin sentido, las personas aún miran por encima del hombro al caminar. Aún aceleran al pasar por ciertas esquinas. Aún sienten el nudo en el estómago cuando ven convoyes de camionetas con vidrios oscuros. Porque saben que la guerra nunca realmente terminó, solo cambió de forma, y en cualquier momento puede volver con toda su furia.